Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Ya de vuelta en esta segunda media hora en Tras la Noticia, pues Tommy y yo le damos la más cálida bienvenida al profesor politólogo, nuestro analista de todos los viernes, el profesor Julio Schilling, creador y autor del tanque de pensamiento Patria de Martí. Muy buenas tardes, Julio, bienvenido a una renovación de valores en un nuevo, diríamos, concepto de Tras la Noticia. ¿Cómo andas tú? De lo más bien, gracias a Dios, y un placer, querida Cari, de estar contigo, de estar con Tomasito y con la gran familia de radio y televisión Martí, que sirve de un tremendo puente con el pueblo de Cuba y los cubanos a través de todo el mundo. Julio, sí, adelante, Tommy. Julio, buenas tardes para ti también. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Julio, la conversación que has tenido con Cari en las últimas semanas y la conversación que hemos tenido nosotros también durante este programa todos los días se parece más creíble, más cercano de una semana atrás, que es el regreso completo de lo que es los gobiernos de izquierdismo en América Latina y su fuerza. Sin embargo, lo que pudiera lucir como una luz al final del túnel son las declaraciones de la administración del presidente Biden referente a lo que es estos gobiernos de izquierdismo en América Latina, ¿no? Correcto. Y Tommy, y esto lo digo para el beneficio de la audiencia, la razón por la cual en Tras la Noticia, como en otros programas de radio y televisión Martí, que se ha dado en este punto con tanta precisión acerca de la realidad de América Latina, es porque entendemos bien la naturaleza del socialismo, la naturaleza de estos movimientos que una vez convertidos en regímenes quieren perpetuarse en el poder y la peligrosidad que tiene. Entonces, pues se hace fácil predecir ese tipo de información. En esto, la realidad es que no hay un fenómeno. Esto no es un tema partidista, o sea, la moralidad de los derechos humanos, del respeto por un Estado de Derecho, por la libertad, no es un tema partidista. Yo creo que hay que aplaudir, sí, dentro del pronunciamiento que nos viene de Washington acerca de que cualquier estudio que pudiera incluir una aproximación con el régimen castrocomunista no va a repetir el error de la administración de Barack Obama, donde no hubo ningún tipo de condicionamiento de mejoría. Donde se burló olímpicamente Raúl Castro, y esto fue público y notorio, de la política implementada por Barack Obama. Y no olvidemos que Biden era el vicepresidente y él vio ese fracaso. O sea, aquí hay tela por donde cortar. Indudablemente ha habido un distanciamiento muy grande, y además el senador Bob Menéndez es la persona que está siendo asesorada conjuntamente con otros muy importantes senadores como Rick Scott, Marco Rubio hasta cierto punto. O sea, él no está ignorante del fracaso de aquella política y no va a repetir el mismo curso. Claro. Cari, mira, has tocado un punto neurológico con eso que acabas de decir, porque precisamente el senador Bob Menéndez, durante
la presidencia de Obama en cuanto a todo lo que se estaba gestando entre el régimen de La Habana y Washington fue ignorado totalmente. Y eso es algo realmente muy dañino, porque Bob Menéndez es el senador de Relaciones Exteriores de más influencia cuando el presidente Obama estaba en la Casa Blanca. Y eso fue realmente un duro golpe a los cubanos. Y considero que eso no se está repitiendo si se tiene en cuenta. Ya hemos escuchado determinados pronunciamientos el senador Bob Menéndez acerca de el error de repetir ese gravísimo error si se llegara a tomar, y de la preeminencia que tiene que tener el respeto a derechos fundamentales antes de ningún tipo de consideración. Por otra Bueno, parte, tanto es el caso, Julio, y esto sí pudiéramos hablar, y yo pudiera hablar de esto, porque Bob Menéndez, el senador Bob Menéndez, a mí personalmente me dio una entrevista cuando él fue absuelto de todos los cargos que él enfrentaba, y acusó a ciertos miembros de la administración del entonces presidente Obama de tratar de enseñarse arriba de él, porque él estaba en contra del acuerdo de Irán y Estados Unidos y el acuerdo entre Cuba y Estados Unidos. Correcto. Y hay que añadir, y eso es totalmente cierto, eso me lo ha confirmado entidades en base de confidencialidad ligada a la inteligencia estadounidense, y es más, la inteligencia castrocomunista pasó desinformación en ese caso. O sea, que todo esto fue un intento, y esto es algo que el castrocomunismo se ha nutrido desde el 1 de enero de 1959, y eso es pasar la desinformación como unos mecanismos de operación de inteligencia. Y en el caso específico del senador Menéndez, pues eso fue así. O sea, pasaron información falsa, desinformación, para ver si se podría de alguna manera sacar de la palestra, porque, mire, si algo, de verdad que la nación cubana fuera de su territorio tiene muchas razones para sentirse orgullosa, pero una de ellas es la representación de una vía hacia Cuba, y eso es que no hay acomodamiento si no hay libertad en Cuba. Y eso, en gran medida, no importa si ha sido un presidente republicano o un presidente demócrata, esa línea ha continuado, y en gran medida es gracias a la representación de los cubanoamericanos en Washington, que han insistido en que en Cuba tiene que ser libre, tiene que haber democracia antes de que se acepte cualquier estado de normalidad. Definitivamente, y déjame decirte, vamos a darle una vuelta a la tuerca en cuanto a esto. No es menos cierto que Cuba, durante la pasada administración, lejos de tratar de reivindicarse, ha creado más conflicto. Estamos viendo cómo la región, que estaba prácticamente ya cuasi tranquila, donde regímenes totalitarios, pues indudablemente estaban siendo totalmente desvinculados, ¿no? Ha revuelto nuevamente la región. Mira, ahora tenemos a Daniel Ortega, que copia ley rusa para acabar con organizaciones no gubernamentales antes de las elecciones. El líder sandinista castigará con multas a las organizaciones que reciban financiamiento externo a 9 meses de las elecciones en Nicaragua. Dame tu criterio en cuanto a esto, porque indudablemente esto es una forma, ¿no?, de mantener a la sociedad esclavizada y de seguir esta parejita en el poder que sencillamente no sigue más que los rasgos, no sigue más que la misma política implementada por Cuba. Recordemos que el Foro de Sao Paulo tuvo su sede en La Habana, Cuba. O sea, ellos han tratado en este tiempo de revitalizar
y de incriminar nuevamente a los gobiernos que estaban siendo más o menos con un camino. Ahí tenemos a Chile, tenemos verdaderamente una situación donde esto no es fácil, y me gustaría tu criterio al respecto en torno a este artículo de Pan American Post. Cómo no, mira, esto es una conversación, Cari, que nosotros hemos tenido en este programa, que hemos tenido también con Tommy, y que Radio Televisión Martí lo ha cubierto, igual que otros medios de importancia en lo que es la promoción de la democracia. Y eso es, volvemos a la palabra naturaleza. La naturaleza del comunismo es expansionista. La caída del comunismo soviético, pues, lanzó a Cuba directamente como el principal patrocinador, o sea, llegó a ocupar, ya ha asumido el cargo de la Unión, lo que era la Unión Soviética, tras la caída del comunismo soviético, pero por supuesto la metodología cambió y fue desde el Foro de Sao Paulo donde se formuló el nuevo modelo dictatorial. Venezuela, Nicaragua, Bolivia son esquemas de esa realidad. Y lo que estamos viendo en Nicaragua, para contestar tu pregunta directamente, es directamente el guión que La Habana ha trazado para perpetuarse en el poder. O sea, este es un nuevo modelo dictatorial, ¿no es verdad? Que podemos decir en cierto sentido es mucho más eficiente, mucho menos costoso, porque tiene el simulacro de una democracia, porque hay votaciones, hay una oposición que, pese a tal vez la valentía de muchos opositores y el deseo de realmente ser una voz contestataria, etcétera, el sistema... Mira, te voy a poner un ejemplo. La disposición promulgada por Vladimir Putin en Rusia a finales del año 2019 para declarar agentes extranjeros a medios foráneos, y bajo esa denominación están 9 medios en Moscú, entre ellos la emisora hermana de nosotros, La Voz de las Américas, uno de los servicios nacionales de Radio Libertad, el canal Natoyeshkevernia, Tiempos Actuales, y varios portales. O sea, están tratando de limitar el acceso al pueblo nicaragüense de información libre y soberana, como se hace aquí en Radio Martí. Claro, porque una de las características de un régimen totalitario es el control de los medios de comunicación para controlar, para monopolizar en la información. Entonces, pues naturalmente, este nuevo modelo dictatorial, podemos decir, por un lado, les podría complicar ese intento de tener un absoluto monopolio, pero mira, el mismo caso de Nicaragua, cuando se utilizaba mucho más la prensa escrita, pues, ¿qué es lo que hacía el régimen sandino comunista? Bueno, pues no le daba papeles a los medios de oposición. Entonces, pues, él puede decir, no, sí, aquí hay libertad de expresión, pero bueno, pero no hay papel. No hay papel para imprimir, claro. Entonces, es solamente una táctica. En la era electrónica, pues estamos viendo la utilización de otros mecanismos, que todo esto es, o sea, una copia de carbón de lo de Cuba, pero en una manifestación diferente. Hay condenas por colaboración con medios extranjeros, hay lo que se llama el lenguaje de odio, ¿no es verdad?, que instituyen determinadas leyes. Lenguaje de odio puede decir llamarle Nicolás Maduro asesino. Eso es odio, ahí pues te puedes enfrentar determinados cargos. O sea, es en esa línea que se busca la censura, que se busca el control, para llegar al mismo fin. Entonces, la realidad es que hay que entender que el modelo dictatorial ha cambiado y no dejarse confundir por el hecho de que tengan votaciones. Votaciones no quieren decir nada. Si el que está contando los votos es totalmente plegado al poder oficialista, entonces pues vemos la censura, vemos el caso de Bolivia, nos da muchas lecciones de cómo se salvó la patria y cómo se perdió precisamente por pretender que estos movimientos son demócratas o que tienen un apego a determinadas reglas del juego democrático. Para nada. Entonces la idea es perpetuarse en el poder, y ahí están, porque
de nuevo, utilizan entidades externas como Cuba comunista, como China, como Rusia, como Irán, como Corea del Norte, y operan como un emporio multinacional que comparten fondos, violan leyes de sanciones. Anteriormente, Tommy mencionó las sanciones contra Irán, ¿no es verdad? Es una copia de carbón de las sanciones contra Cuba comunista que implementó la administración previa. Entonces, pues las sanciones sí funcionan, sí se sienten, porque privan a regímenes dictatoriales de fondos que necesitan para reprimir. Entonces, sí funcionan. Y la idea de que eso castiga al pueblo es incierto, porque todas las ausencias de factores básicos de alimentación, de vivienda, de salubridad, se debe a la ineficiencia sistémica, no se debe a sanciones impuestas. Las sanciones van aplicadas a los nervios del poder que utilizan la represión para mantenerse en el poder. Julio, y eso es común, y lo que Cari estaba hablando y lo que hemos hablado todos aquí, es que aunque un régimen es de esto, sea el de Rusia, sea el de China, sea el de Kim Jong-il, sea el de Nicaragua, sea el de Venezuela o sea el de Cuba, ellos siempre, aunque se traten de reinventar, ahora con esta China capitalista, Rusia de los oligarcos, Venezuela con sus enchufados y el régimen con la familia, porque hay que decirlo de esa manera, pero todos ellos hacen una cosa, y es siempre tratan de reescribir la historia a su manera. El caso bien común en Cuba. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, especialmente de muchos deportistas que han desertado, o de muchos dirigentes que han desertado, que se abrieron los ojos finalmente y han dicho que según el régimen, el primer revolucionario y el primer llamado hasta cierto punto fidelista fue José Martín? Siempre tratan de reescribir la historia, siempre lo han hecho y siempre lo van a tratar de hacer a su manera. Cuando entran la prensa libre, cuando entran los periodistas independientes, cuando entran estas Voz de América en Rusia, eso y lo otro, que vienen con la verdad, eso a ellos los asusta mucho, ¿no? Totalmente. Y eso es un punto muy importantísimo, porque hay dos razones principales por la cual vemos esta falsificación de la historia hasta llegar a la falsificación de nuestra gran figura nacional, José Martí. Y eso es, en primer caso, para preservar la contracultura, o sea, el propósito de un régimen dictatorial de corta denominación total es preservar la contracultura, institucionalizarla. O sea, es una realidad falsa, pero es la que ellos quieren proyectar. Y la segunda razón es blanquear la historia. Blanquear la historia porque siempre está el gran temor que si el régimen cae, pues va a haber un proceso de justicia transicional similar a como ocurrió tras la caída del fascismo europeo, y es un punto fundamental para realmente establecer raíces democráticas en cualquier país que cae de una dictadura totalitaria. Entonces, eso de blanquear la historia lo vemos en ejercicio constante, es uno de los mecanismos de propaganda que siempre ha sido del castrocomunismo, por ejemplo, pero tú tienes la razón, no son los únicos. Esto es un denominador común entre todos. Pretender que los crímenes de lesa humanidad que han cometido y que cometen no es verdad, y por otro lado, perpetuar intramuros esa idea de que son inmutables, de que son invencibles y que el mundo es tal como ellos lo describen, ¿no es verdad? Bueno, para hacer eso, eso lo va reforzando con terrorismo de Estado, con determinados premios que dan, dádivas a los que aceptan la línea oficialista. Sí, pero ese tiempo se acabó, porque ahora hay una denuncia muy contundente de Freedom House que ha develado vínculos entre China, Venezuela y la guerrilla colombiana. Y es que la potencia comunista ha invertido 68 millardos de dólares en Venezuela. Y la explotación mineral ilegal es uno de los negocios de la China.
y la participación de militares venezolanos y grupos irregulares colombianos. Venezuela es actualmente el país del hemisferio occidental con mayor inversión china, 68.000 millones de dólares en préstamos desde el 2007 y la firma de casi ni más ni menos de 490 acuerdos en diversas áreas. Esto es un informe de Gerardo Bertín, director de programas para América Latina y el Caribe de Freedom House. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hasta dónde la penetración? No. Y Cari, disculpa para agregar a eso, Julio, y muchos analistas políticos han dicho que hay una nueva guerra en el mundo, que ya no es una guerra de militares, sino es una guerra de dinero. Y la pasada administración y analistas políticos siguen regresando a esto. China se encuentra ganando esa guerra porque todos los países, o una gran mayoría de los países de América Latina en estos momentos, le deben dinero a China. Mira, en esto hay que, ver, porque miramos y eso realmente yo creo que a ninguno de nosotros nos sorprende. Creo que muchos de los que están escuchando el programa no les sorprende el papel del narcotráfico en el sostén del socialismo continental, tanto en Cuba como en Venezuela, el vínculo de las FARC, el vínculo con los carteles de México de drogas, el papel de Irán en eso, el papel de China. Yo creo que realmente el barco norcoreano, donde directamente Cuba implicada a lo descarado. La gran importancia es qué harán con eso las democracias del mundo. En otras palabras, la evidencia está ahí. Ahora tienen que actuar y no soy pesimista, pero sí hay que entender que si una organización como la Organización Mundial de Salud ha sido capaz de encubrir el crimen del virus de China comunista, de ser no solo un apologista, sino un cómplice en precisamente ocultar eso, que la Organización Panamericana de la Salud sea un cómplice del neoesclavismo de la dictadura de La Habana, donde nuestros médicos y enfermeras son realmente explotadas, en la trata de personas que surge a consecuencia de eso. Entonces, pues realmente hay que entender la penetración que tiene China comunista, que tiene Cuba comunista, que tienen otros regímenes en estas instituciones. No quiere decir que se perdió la guerra, pero sí le exige a las democracias tomar un papel mucho más sólido en contrarrestar esa realidad. Y el fenómeno de China, Tommy, o sea, sin lugar a dudas, lo que ellos llaman la iniciativa de franja y ruta, que es una inversión de infraestructura a través del tercer mundo masiva, contar en muchas veces prestan porque saben que los países no pueden pagar, entonces pues se quedan con terreno, con bases. Es un nuevo neocolonialismo que estamos viendo. China ha sido muy agresiva y los Estados Unidos, pienso que la administración previa de Donald Trump inició una visión y abrió los ojos del gran peligro y tomó pasos importantes. Espero que esta administración siga sobre esa visión de que China es un peligro, no es un aliado, es un enemigo de la libertad y de la democracia y un actor muy activo, que la guerra que está llevando es una guerra asimétrica, no es una guerra convencional, como tú bien señalas. Y ¿quién se beneficia de los logros de China? Cuba comunista, Venezuela y todas las colonias que Cuba tiene a través de América Latina, Irán, porque realmente, como dije anteriormente, es un emporio multinacional del mal. Entonces, pues, esta es la nueva forma que se está llevando a cabo la guerra para preservar la libertad, y las democracias tienen, para poner un término bien cotidiano, bien coloquial, ponerse los patines, porque el enemigo juega duro y en serio.
Efectivamente, y queremos darte las gracias, Julio, tanto Tommy como yo, por haber sido nuestro analista hoy y haber hecho este recorrido, ¿no?, sobre lo que se llama lo que está sucediendo en la América Latina, como China, Turquía y los Emiratos Árabes pues están indudablemente tomando el poder, y eso parte del eje del mal que tiene su sede en La Habana, Cuba. Bueno, y que así terminamos nuestro programa de hoy, dándote las gracias, Julio, y contaremos contigo el próximo viernes para seguir analizando los temas de actualidad que ese régimen, a través de la prensa controlada, no le permite, pero para eso existe Radio Martí, para romper la censura. Hasta el lunes, Tommy. Gracias, Julio. Ahora los dejamos con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son.